Recibí del Padre un nuevo corazón, un corazón regenerado, un corazón transformado, un corazón que es enseñado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón. Ya cambié, soy distinto. La paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano. Tan valiosa que es. Somos cuerpo, no lo olvides, y bien ajustados, totalmente ligados, o sea, unidos. Unidos en amor, una familia donde no hay falsedad, viviendo la verdad, expresando la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso. Porque unos se quedan donde hay amor, ¿no? Donde no hay amor, no, uno no se queda. Donde siempre lo tratan bien, donde siempre hay amor, uno está ahí. Y es bueno, ¿no? Es bueno para nosotros tener esta comunión, este abrazo, este saludo, esta preocupación por el otro, el que estoy pensando en ti, cómo te va, cómo estás. Y de eso quería hablar el día de hoy un poquito, sobre la iglesia. La semana pasada, ¿se acuerdan de qué compartió Omar? ¿Se acuerdan de qué habló Omar la semana pasada? De la comunión. Habló de la comunión, de una comunión vertical y horizontal. De una comunión con el Padre, pero también una comunión con los hermanos, con la iglesia, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, de una sola iglesia. Y para Jesús eso fue importante también. Para Jesús fue importante de que tú y yo seamos uno, de que tú y yo estemos unidos, no desunidos, que seamos juntos, unánimes. Inclusive una de las últimas oraciones de Jesús fue por esto. Eso está en Juan 17. Vamos a buscar, hermanos. Juan 17. El discípulo Juan escribe aquí en el capítulo 17. El título dice: Jesús ora por sus discípulos. Y el contexto es que Jesús, antes de que iba a ser crucificado, antes de que iba a ser entregado en una cruz, antes de eso Jesús se pone a orar. Y ora por los discípulos. Jesús, estando 3 años con sus discípulos, enseñándole a guardar estas cosas, sanando a la gente, predicando el Evangelio de Dios. Y Jesús, en sus últimas horas antes de poder ser crucificado, se pone a orar solo con el Padre, se aparta un poquito de sus discípulos para orar a solas con su Padre y pide por ellos. Y Jesús dice en Juan 17, versículo 6. Vamos a leer bastante, pero va a ser bueno. Juan 17, versículo 6. Dice, Jesús es orando, diciendo: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, o sea, a sus discípulos. Tuyos eran. ¿De quiénes son los discípulos? Del Padre, no son del guía, son del Padre. Y me los diste, o sea, le dio a Jesús, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, Jesús ora
al Padre y pide por sus discípulos y le dice: Padre, todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú me diste, se lo he dado a los discípulos. Todo lo que tú me dijiste, yo se lo di, se lo pasé a ellos. Y continúa en el versículo 9: yo ruego por ellos, Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, o sea, los discípulos. Porque tuyos son. Otra vez dice que los discípulos son de Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. O sea, ellos se van a quedar. Yo voy a ir a la cruz. Y yo voy a ti, dice el Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. Jesús ora por sus discípulos: guárdalos, Padre, cuídalos, protégelos. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. O sea, el Padre era uno con el Hijo, el Padre era uno con Jesús. Y nosotros, dice, también tenemos que ser en esa misma unidad, tenemos que ser uno. Así como ellos están unidos, nosotros también tenemos que estar unidos, para que seamos uno, así como nosotros, dice Jesús. Versículo 12 dice: cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, está hablando de Judas, del discípulo que lo traicionó, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, si es que el mundo nos odia por predicar la palabra de Dios, por vivir una vida en Jesús, por vivirle el evangelio del reino de Dios, si el mundo nos rechaza, si el mundo nos excluye, si el mundo se burla, es parte, es el precio del evangelio. Es lo que tenemos que pagar. A Jesús le costó su sangre, a Jesús le costó su muerte. Así que advertencia está aquí. Versículo 15. Mira lo que dice Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No está excluyendo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, si solamente pensaron que esta oración era para los 11 discípulos que estaban ahí, también es para nosotros, porque en el versículo 20 dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús oró también por ti, oró también por mí en esa oración, por todos los que van a creer después al escuchar a los discípulos, para que nos guarden, para que todos, ¿qué cosa? Sean uno. Otra vez lo dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo... Hay un propósito en la unidad. Hay un propósito en que tú y yo estemos unidos, para que el mundo crea. Cuando tú y yo estamos unidos, cuando tú y yo estamos viviendo en unidad, en comunión, como explicó la semana pasada, en esa comunión santa, eso refleja a los que no creen, para que crean, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Amén? Amén. Por eso es tan importante la unidad, por eso es tan importante frecuentarnos, por eso es tan importante vernos, saludarnos, encontrarnos durante la semana, todos los días. Por eso es bueno llamarnos, mensajearnos, venir a las reuniones, estar en comunión, estar siempre en comunión. Por eso es tan importante, para que el mundo crea.
Porque podemos estar unidos, o podemos, mejor dicho, venir a las reuniones, estar aquí, podemos venir a las enseñanzas y no estar unidos. Y el mundo no va a creer. Por eso es tan importante que estemos juntos, que estemos unánimes, que tengamos esa comunión sincera. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, así es. Es importante que Jesús marca una unidad, así como el Padre y el Hijo. El tipo de unidad que nos debe unir es la unidad que tiene el Padre con el Hijo, ¿no? Amén. Porque esa unidad siempre está basada en la voluntad del Padre. Amén. Amén. Sí, justo iba a leer aquí en el Juan, más atrás, en Juan 14. Juan 14, un poquito más atrás nada más. Juan 14, versículo 8. Vamos a leer desde el 6. Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y uno de sus discípulos le pregunta, que es Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús decía todo lo que el Padre le decía. Decían lo mismo. Vivían en unidad y decían lo mismo. Nosotros que vivimos en unidad tenemos que decir lo mismo. El mismo evangelio. No puede haber otro evangelio por allá, otro evangelio, gracias Jordi, y otro evangelio por acá, y otro evangelio por allá, por corrientes distintas. No, tenemos que hablar lo mismo. Si queremos la unidad que Jesús oró, tenemos que hablar lo mismo. Tenemos que creer lo mismo. Tenemos que pensar en lo mismo. No solo basta con vestirnos lo mismo. No solo basta con venir todos con terno y todas con falda. No basta con eso. Es mucho más que eso. Es de adentro, del corazón, de la actitud. Dice que Jesús oía a su Padre y Él hablaba todo lo que su Padre le decía. Y le decía a sus discípulos. Tenemos que oír lo mismo, hermanos. En Juan 5, más atrás ahora, estamos retrocediendo, más atrás en Juan 5, 19. Estamos de retro. Juan 5, versículo 19. Juan 5, versículo 19. Dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Marca esa palabra, lo que ve. Jesús veía al Padre y eso hacía. Jesús oía al Padre y eso hablaba. La pregunta es: ¿qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué estamos oyendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? En 1 Corintios 2:9, no lo busquen, dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que los aman. La pregunta es: ¿qué estamos viendo? Como decía antes, ¿qué estamos oyendo? ¿Estamos escuchando más a Jesús o estamos escuchando más a todo lo que no es Jesús? ¿Estamos viendo a Jesús
o estamos viendo todo lo que no es Jesús? ¿En dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde pasa más tiempo mi oído? ¿Dónde pasa más tiempo mi vista? ¿En las cosas de Jesús o en las cosas que no son de Jesús? ¿Dónde estoy invirtiendo más tiempo? Amén. Así tiene que ser. Puesto los ojos en Jesús. Hay que mirar a Jesús. Hay que oír a Jesús. Si miramos a Jesús y oímos a Jesús, entonces vamos a hablar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que Jesús. Así como Jesús hacía lo que su Padre, Él veía hacer. Y esa es la unidad. Ahora, como decía Omar, es cierto, ¿no? La comunión que se habló la semana pasada, si bien es cierto, va más allá que nos une, ¿no? Porque la misma palabra lo dice, ¿no? Comunión, común unión, tener algo en común para que nos una. Y hay muchas cosas que nos pueden unir, hermanos. Nos puede unir el deporte, nos puede unir el fútbol, nos encontramos a tal hora el fútbol y ya. Nos puede unir el cine, nos puede unir, no sé, ¿qué más nos puede unir? Hay muchas cosas. Las fiestas, la política, unos son del partido, otros son de otro partido. Nos puede unir la música, porque tocamos juntos. Nos une la música. Se acaba la música y ya no hay unidad. O otro evangelio, otra doctrina nos puede unir. Nos puede unir muchas cosas, hermanos. Pero ¿qué nos tiene que unir? Jesús. El mismo evangelio nos tiene que unir. Nos puede unir muchas cosas. Hay mucha doctrina en el mundo. Hay muchas ideas. Ajá, amén. Son falsas doctrinas. Hay muchas cosas que nos pueden unir, pero la verdadera unión se da cuando el centro es Jesús. Hasta en un matrimonio, inclusive, mejor dicho, en el matrimonio. La mejor unidad es porque Jesús está en el centro. La mejor unidad de un padre y un hijo es porque Jesús está en el medio. La mejor unidad entre tú y tu hermano es porque Jesús está en el medio. La mejor unidad en una familia es porque Jesús está en el medio. La mejor unidad es porque Jesús está ahí. Amén. Y gobierna, exacto. Ahora vamos a leer en Efesios 4, del 1 en adelante. Vamos a Efesios. El apóstol Pablo aquí escribe a los Efesios. Es importante, hermanos, saber las verdades del Señor, la doctrina. Efesios 4, sí, la unidad del Espíritu, dice. Estamos hablando de la unidad. Y aquí el apóstol Pablo, como le decía, es importante saber la doctrina y la práctica. ¿Qué pasa si solamente sé teoría y no la hago? ¿Servirá de mucho? ¿Qué pasa si solamente hago pero sin conocimiento, sin saber? Tiene que tener los dos, exacto. Tiene que haber doctrina y tiene que haber práctica. Lo que leo en mi Biblia y cómo lo hago. Tiene que ver las dos, porque si me pongo a leer la Biblia y no las hago, está mal, estoy pecando. Y si solamente hago lo que pienso y sin leer mi Biblia, también está mal, porque no tengo una base sólida. Tiene que ser los dos complementos. Tanto leo, tanto lo hago. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios, los 3 primeros capítulos de Efesios son pura doctrina. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Luego el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios son la práctica. ¿Cómo debemos vivir? Ahí dice, ¿no? Someteos los unos a los otros, andad como hijos de luz, la nueva vida en Cristo. ¿Cómo tenemos que vivir? Entonces, los 3 primeros capítulos de Efesios son pura doctrina, son enseñanzas que tienen que estar en nosotros. Y del 4, el 5 y el 6 es la práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos todo lo que estamos aprendiendo? Y Pablo siempre hacía esto. Vean que en el capítulo
4 dice, yo pues, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Esa palabra, andéis. ¿Qué significa andéis? Caminar. En el griego significa normar la conducta, formar el carácter. Tiene que haber un cambio. Cada vez que Pablo dice andéis, andar, andemos, es porque algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar mi actitud, mi carácter. Y así en todos los capítulos lo repite. Por ejemplo, en el mismo Efesios 4:17, más adelante, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, otra vez la misma palabra. Más adelante en Efesios 5:2 dice lo mismo, y andad, ¿ves? Y andad en amor. Otro en Efesios 5:8, más adelante, porque en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, otra vez. Andad significa cambia. Cambia tu carácter, cambia tu actitud. Algo tiene que cambiar. Tiene que ser algo diferente. Igualito en 5:15, Efesios 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cada vez que Pablo utiliza esa palabra, andemos, andar, es como un camino, como me decían, ¿eh? Es como caminar. Ahorita estoy así y mientras camino ya estoy en otra posición, ya estoy en otro ambiente, ya estoy en un lugar diferente. Andéis es cambiar, ya cambió. Entonces por eso Pablo marca bastante estas palabras, ¿no? Te ruego que andéis, que cambies, que transformes, que algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Igualito fue en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 empieza diciendo, por lo tanto, hermanos, os ruego. Esa palabra también utiliza Pablo. Que tiene que cambiar algo. Todo Romanos versículo 1, capítulo 1, 2, 3 hasta el 11 es pura doctrina. Del versículo 12 para adelante es la práctica. Por eso Pablo dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea, Pablo te está, en otra palabra, exhortando a que lo hagas. Haz algo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Amén. Eso era para solamente enseñarles esa palabra. Os ruego. Yo pues, andar. Esas palabras que utiliza Pablo es porque algo tiene que suceder. Algo tiene que cambiar. Vamos a volver a Efesios. Efesios 4. Efesios capítulo 4, ahora sí vamos a leerlo de corrido. Dice el título, la unidad del Espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea que cambies, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Hemos sido llamados por el Señor? Amén. Amén. Y sigue en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el 4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, uno mismo. No hay dos esperanzas, no hay dos cuerpos, no hay dos iglesias, no hay dos bautismos, no hay dos espíritus, es uno solo. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La base de la unidad es siempre la verdad.
Si andamos en una misma verdad, tenemos unidad. Si tenemos dos verdades, ya no vamos a andar en unidad. Exacto, va a haber conflicto, como dice Omar. Porque uno va a creer otra cosa y el otro va a creer otra. La base de nuestra unidad tiene que ser basada en la verdad. O sea, en Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra unidad tiene que estar basada en Jesús, en la verdad del Evangelio de Dios. En uno solo, no en varios, solamente en uno. Amén, hermanos. Todos somos hermanos, no seremos hermanos. ¿Qué dice Juan 1:12? A ver, vamos a Juan. Todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Sí, o sea, una sola verdad trae unidad, ¿no? ¿Y para qué? Para que el mundo crea. Para que los que no creen, crean que hay Jesús. ¿Cómo van a creer si es que estamos desunidos? ¿Cómo el mundo va a creer si entre nosotros hay conflicto? Si entre nosotros hay aspereza, hay rivalidades. Eso no quita que seamos diferentes. Somos diferentes. Pero todos nos basamos en la misma verdad. En la misma. O hay dos Biblias, o hay tres Biblias. Hay una sola Biblia, con diferentes versiones, pero es una sola. Amén. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que son hijos de Dios son hermanos entre ellos. No todos son hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Los que son hijos de Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que le recibieron y también a los que creyeron. Ellos son mis hermanos. Porque salen del mismo Padre, lógicamente. Ellos son mis hermanos, a los que creen y a los que reciben de Jesús. Por eso es tan importante hacer esa diferencia. Porque pasa a veces, ¿no? Que en la calle se dicen, hola hermanito. O si es de otra religión, ahí va el hermano. O mi hermano, ¿qué tal, no? Pero realmente los que son hermanos son los que le recibieron y los que creen en su nombre, como dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, a ellos le dio el derecho de ser hijos de Dios. Solamente a ellos. Y ellos sí pueden ser hermanos. Los demás pueden ser amigos, pueden ser compañeros, pueden ser todo lo demás, pero solamente ellos son nuestros hermanos. Hay que decir las cosas como son, la verdad como dice la Biblia. Si recibiste a Jesús, si crees en Jesús, eres mi hermano. Amén. Y haces la voluntad del Señor, eres mi hermano. Como la otra vez le decía justamente a mi hermano Daniel, ¿no? Qué responsabilidad es tener esa palabra hermano. No es tan sencillo. Qué valor. A veces somos ligeros, ¿no? Decir hermanito, hermano. Pero si le damos la importancia de vida, ¿qué es un hermano? A lo menos hasta mi humilde conocimiento, cuando estaba en mi casa y era soltero y vivía con mis hermanos,
Nunca, nunca he agarrado, me he comprado un cuarto de pollo, me he puesto en la mesa a comer y todos mis hermanos mirando y no tenían que comer ellos. Nunca sucedió eso en mi casa. Así sea un poquitito que había, mi mamá siempre lo repartía a todos igual. Por eso les digo, ¿qué tal valor es decirle hermano? ¿Qué tal importancia? Si no, no lo digamos. O sea, pensemos bien antes de hablar. ¿Es tu hermano realmente? ¿Es mi hermano? Está pasando necesidad. Tengo que ayudarlo, es mi hermano. A veces cuando a mí me falta una necesidad, mi hermano a veces viene, mi hermano de sangre, de apellido, viene y me salva. Viene y me dice, ¿qué te pasó? Esto, y nos contactamos. Siempre estamos ahí hablando con mi hermano Daniel, con mi hermano Benjamín. Y ahora que estamos en la familia del reino de Dios, y tú eres mi hermano porque recibiste a Jesús, tú eres mi hermana porque recibiste y creíste, y ahora tienes el derecho de ser hijo de Dios, o sea, legalmente, con todos los papeles. ¿Qué tal importancia es llamarte hermano? ¿Qué tal valor es llamarte hermano, hermana? Y que esa unidad fluya en el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a avanzar otra vez en Efesios 4. Efesios 4. La palabra que les traigo, hermano, es para mí, es fuerte porque me confronta, esa es la palabra, me confronta a mí primero. Me confronta a mí. Porque quizás yo no vivo también así como debería ser. Pero en mi corazón hay el deseo de hacerlo. De cada vez parecerme más a Jesús. De poder vivir en la unidad. Vamos a leer otra vez Efesios 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado. Y una primera característica en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Si no hay humildad y mansedumbre, no va a haber unidad, hermanos. Porque uno va a pensar que es mejor que el otro y el otro va a pensar que es mejor que otro. Entonces no va a haber unidad. La humildad y la mansedumbre es una actitud equilibrada de la mente. O sea, está en equilibrio mi mente, donde yo no pienso que soy mejor que el hermano que está allá o la persona que está allá, y tampoco pienso que soy menor, ¿no? Ese es algo equilibrado. Esa es humildad. Tener humildad y mansedumbre. Nunca estimarse demasiado, ni tampoco tan bajo. Vamos a leer Romanos 12:3 para que refuerce eso de la humildad. Romanos 12, versículo 3. Dice Pablo. Versículo 3 de Romanos 12. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensemos con equilibrio. No pienses que eres mejor que el que está al lado. Jesús murió por todos. No solo murió por los que estamos aquí. De igual manera, con los que están afuera. No pensemos que somos mejores que está en el mundo. Que el amigo tal. No pensemos que somos mejores. Porque el momento en que tú piensas que tú eres mejor que ellos, ya estás siéndote orgulloso. Y el orgullo no permite la unidad. La humildad sí. Y hay un ejemplo de esto que hemos hablado en Lucas 7.
Y ya voy a finalizando. Lucas 7. Lucas 7:36 es la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Alguno lo ha leído de repente? Y si no lo ha leído también vamos a leerlo juntos. Pero antes, déjame contarte un poquito la historia. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, no había carreteras, no había pistas, no había veredas, no había ni autos, no había nada de eso. Todos tenían que andar, y no había zapatos, todos andaban con sandalias. O sea, los que han visto la película de Jesús y han visto, saben que en los tiempos de Jesús todo era caminar. O si los que tenían eran carretas con caballos y los animales del rebaño pasaban por el camino. O sea, llegaban tus pies recontra sucios. Eso es lo que quiero decir. Tus sandalias recontra sucias de todo lo que había en el camino. No quiero explicarlo, pero ya se imaginarán qué había en el camino. De todo lo que había. Todo el barro, toda la suciedad. Y por eso antes era costumbre que cuando un invitado llegaba a la casa, se le daba, se hacía que se laven los pies. Por todo el trayecto. Porque se sentaban a la mesa. Bueno, en ese tiempo tampoco había mesas. Se sentaban en el piso. Y los pies estaban ahí y la comida estaba cerca. Entonces era recontra antihigiénico que tenía que lavarse los pies necesariamente. Y entonces también era la costumbre que cuando llegaba un invitado a la casa se les daba aceite para que le unja para el calor. Dice que hacía tanto calor y también tenía que rociarse un poco de aceite para que amortigua el calor. Era lo que había encontrado. Y cuando es un invitado especial se les daba hasta un regalo, un presente. Esas eran las costumbres antiguas, las costumbres que en los tiempos de Jesús. Ahora sí vamos a leer el Efesios 7:36. Espero que se hayan imaginado un poquito como yo la historia, el contexto. Y dice versículo 36. No, perdón, Lucas 7:36. Lucas 7:36. Perdonen, error de predicador novato. Lucas 7:36. Ya voy a aprender, hermanos. Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, en un pequeño donde se ponía la comida, ¿no? Porque todos estaban alrededor. Se sentó ahí. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, otros dicen que era prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Y le secaba con qué? Con sus cabellos, a esos pies sucios. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, o sea, no lo dijo, lo pensó. Si este fuera profeta, ni siquiera si este fuera el Mesías, si este fuera el profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. El fariseo se sintió mejor que la mujer. Dijo, ¿cómo es posible que este profeta no se dé cuenta? ¿Cómo es posible que este profeta no sepa quién es esta mujer? ¿Cómo es posible?
Yo soy mejor, yo lo invité a mi casa. ¿Y cómo recibe a la mujer? Jesús no es digno entonces de que venga a mi casa, decía el fariseo. Seguimos leyendo, dice, vamos a leer otra vez desde el 38. Estaba detrás de él y a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y le secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. El 40, entonces respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos para qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para lavar mis pies. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Mujeres, ¿es tan importante el cabello para ustedes? Con esos cabellos que hasta ahorita hay salones de belleza y todo eso, con esos mismos cabellos, la mujer fue y le limpió todo lo sucio a los pies de Jesús. No me diste un beso, no me saludaste, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Mansedumbre, humildad. Esa es humildad. Es el mejor ejemplo de humildad. Rendirse a Jesús. Y si me rindo a Jesús, si tengo humildad, va a haber unidad entre nosotros. Porque no va a haber ese concepto. Yo no soy mejor que tú. Pablo dice, no teniendo mayor concepto del que debes tener. Ese es el ejemplo de humildad. ¿Y qué pasa si falta esa humildad en nosotros? Se rompe la unidad. Se rompe. La iglesia es un cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que somos no un negocio, no una empresa, somos un cuerpo, un organismo vivo. Donde si me duele el riñón, va a complicar a otro, y va a complicar otro órgano, y va a complicar otro, y después me voy a sentir mal y no voy a poder trabajar. ¿Vieron que tan importante es una parte del cuerpo? Igualito en la iglesia. Si una parte del cuerpo está dolido, todos nos dolemos. Si una parte del cuerpo no anda en armonía, todo el cuerpo va a estar desunido. ¿Por qué vienen las enfermedades, hermano? Porque una parte del cuerpo no está en armonía con lo otro. Se salió de su equilibrio. Tenía que funcionar bien y ya no funcionó bien. ¿Qué hacen los médicos? Lo operan y sacan otro. Pero no, eso no hay en la iglesia. Todos son necesarios. Todos somos parte del cuerpo. Si estás pasando una necesidad, todos tenemos que ir a suplir esa necesidad. Si estás pasando por tristeza, todos tenemos que ir a consolarte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Tan importante que es el cuerpo. Jesús no va a venir por una denominación. Jesús no va a venir por una religión. Exacto, esa es la palabra. No, Jesús no va a venir por una religión, por
por esas cosas. Jesús va a venir por una sola iglesia. Una sola, un cuerpo. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? No te estoy diciendo que es aquí. Te estoy diciendo que donde estés, porque puede que vayas de viaje, estés en otro lado. Igual tienes que seguir siendo la iglesia del Señor Jesucristo. No de una denominación. No tienes que pertenecer a una denominación. Tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo, que es uno solo. No hay otro. Hay una canción que me acordé justo que decía: recibí del Padre un nuevo corazón, un corazón regenerado, un corazón transformado, un corazón que es enseñado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón. Ya cambié, soy distinto. La paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano. Tan valiosa que es. Somos cuerpo, no lo olvides, y bien ajustados, totalmente ligados, o sea, unidos. Unidos en amor, una familia donde no hay falsedad, viviendo la verdad, expresando la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti también, hermano. Que muy valioso eres. Que necesito, no sabes cuánto. Vales mucho para Jesús, también lo eres para mí. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle un valor al hermano que está al lado? Si Jesús pagó con su sangre, dio su vida, no puedo tratar de menos al que está al lado mío. Es mi hermano. Amén. Gracias, Padre, por esta unidad. Gracias, porque tu palabra trae verdad a nuestro corazón, porque tu palabra es vida, Señor. No es religión, no es algo que se lee y se olvida. Es algo que transforma adentro. Si has sentido que te ha transformado adentro, hermano, o si lo crees así, ora a Dios ahí donde estás. Gracias, Padre, porque estás cambiándome, Señor. Estás transformando, estás rompiendo cosas en mí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a romper todo protocolo. Yo sé que fue para... Si algo impacta al mundo es el amor. Si algo impacta a las personas es el amor. Te pueden tratar mal, te pueden insultar, te pueden herir. Pero si tú le dices, yo te amo, se rompe todo eso. Lo quiebras. En cuanto depende de ti, andar en paz con todos. Con todos. Como dice la Biblia.
mientras nos ministramos unos a otros. Yo sé que fue pagado